El bebé no era suyo. Adriana lo cargó en sus brazos creyendo que era su hijo, y alguien en este valle lo sabía desde el principio. Luisa lo tiene claro. Las contradicciones ya no la dejan dormir. Una partera habló de agua, la otra de telas. Una describió prisa, la otra calma. Ninguna versión coincide, y esa fractura es exactamente donde se esconde la verdad. Pero antes de que pueda actuar, antes de que pueda pronunciar lo que ya sabe, el valle entero estalla. Porque mientras ella reconstruye el pasado, otros están destruyendo el futuro. Un plan para asesinar a Victoria se está gestando en la Casa Grande. Una amenaza que silencia bocas. Una boda que se convierte en un acto de guerra. Y una mirada de mujer que lo cambiará todo, sin haber pronunciado una sola palabra. Hoy en Valle Salvaje, ningún secreto sobrevivirá intacto. Volvamos al origen, a la cabaña de las parteras, porque todo empieza ahí, en ese lugar donde los nacimientos deberían ser motivo de alegría, y donde, en cambio, se tejió la mentira más oscura del valle. Luisa lleva días acumulando piezas, conversaciones cortadas, respuestas vagas, Petra con esa rigidez extraña al hablar, Pura evitando el contacto visual. Cada vez que Luisa se acercaba a la verdad, las parteras construían un muro de rodeos y silencios cuidadosamente diseñados. Pero hay algo que no pudieron controlar: los detalles. Una versión decía que Petra salió de la alcoba a buscar agua. La otra confesó que fue a por lienzo. Son dos objetos distintos, dos acciones distintas, dos verdades incompatibles. Y Luisa las puso una junto a la otra. Para cualquier otra persona, podría ser un simple error de memoria, pero Luisa no es cualquier persona. Es alguien que ha aprendido a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice, a ver lo que se intenta ocultar, y lo que ve es devastador. El hijo de Adriana fue cambiado. No lo dice en voz alta todavía, pero lo sabe. Y esa certeza se instala en ella con una solidez que ningún argumento logrará mover. Repasa mentalmente cada conversación. Recuerda el tono de Petra al hablar, esa tensión en los hombros que no cuadraba con la supuesta normalidad del momento. Recuerda la rapidez con la que Pura cambió de tema cuando la pregunta rozaba algo incómodo. No eran respuestas, eran cortinas de humo. Y detrás de esas cortinas, un bebé distinto. El impacto de esta conclusión no es solo intelectual, es visceral, porque si el niño fue cambiado, entonces todo lo que rodea al nacimiento de Adriana deja de ser una tragedia accidental. Se convierte en una acción deliberada, premeditada, ejecutada con intención. Alguien tomó una decisión esa noche, y las consecuencias de esa decisión llevan meses destruyendo vidas. Bárbara está ahí, a su lado, cuando Luisa pronuncia sus conclusiones. No interrumpe, la observa, mide cada palabra, cada gesto, y entiende que lo que escucha no es una sospecha pasajera, es una convicción. Pero Bárbara también es cautelosa. Sabe que en el valle una acusación sin prueba puede ser más peligrosa que el propio secreto. Intenta introducir prudencia en la conversación. Le recuerda a Luisa que las contradicciones, aunque significativas, aún no son evidencia suficiente. Luisa la escucha, asiente y luego niega con la cabeza. Para ella, las contradicciones son la prueba. No necesita una confesión. No necesita ver el momento exacto del cambio. La lógica se impone. Dos mujeres que debían recordar el mismo instante lo narran de forma diferente. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque están ocultando algo. Y a partir de ese momento, Luisa deja de ser la joven que busca respuestas con cuidado, para convertirse en la mujer que exige la verdad. Su objetivo ya no es preguntarse si ocurrió. Su objetivo es descubrir cómo, y por qué, y quién tomó esa decisión aquella noche. Porque detrás de ese bebé cambiado, hay alguien con poder suficiente para organizar semejante maniobra, y con suficiente frialdad para mantenerla en secreto todo este tiempo. La investigación ha cambiado de naturaleza. Ya no es una búsqueda, es una cacería. Y si quieres apoyar este canal mientras la cacería avanza, suscríbete ahora.
Cada suscripción es un voto para seguir contando estas historias sin filtros. Bárbara y Luisa deciden volver a la cabaña, esta vez no como visitantes, como interrogadoras. El regreso no se parece en nada a las visitas anteriores. El ambiente es distinto desde que ponen un pie en el camino que lleva hasta allí. No hay titubeos, no hay cortesías iniciales. Llegan con una postura que habla antes de que abran la boca. La cabaña de las parteras tiene algo de escenario del crimen. Es el lugar donde el bebé de Adriana nació, y donde, según la certeza que Luisa ya no puede ignorar, fue sustituido. Volver ahí tiene un peso simbólico que ambas mujeres sienten, pero no verbalizan. Petra y Pura las reciben, y desde el primer instante saben que algo ha cambiado. Luisa no da rodeos, planta sobre la mesa las contradicciones, el agua, el lienzo, la prisa, la rutina, las inconsistencias que llevan semanas acumulándose. Las expone con una claridad que no admite escape. Las parteras intentan mantener la compostura. Sus respuestas son más vacilantes que en encuentros anteriores. El tono que antes transmitía seguridad, ahora titubea, y ese titubeo es exactamente lo que Luisa estaba buscando. Porque una persona que dice la verdad no titubea ante sus propias palabras. Bárbara observa desde un segundo plano. No interviene de forma agresiva, pero su presencia suma. Sus ojos analizan cada reacción, cada microexpresión, cada momento en que las parteras buscan tiempo para pensar su respuesta. Y lo que ve la confirma en la misma dirección que Luisa. La escena se construye sobre silencios, sobre lo que no se dice, sobre las pausas demasiado largas antes de responder, sobre las miradas que buscan el suelo en lugar de sostenerse. No hay una confesión explícita, pero las fisuras son evidentes. El secreto que durante meses resistió las embestidas del tiempo comienza a agrietarse. No se derrumba todavía, pero el ruido de las grietas se escucha con claridad. La cabaña, que fue testigo del acto original, se convierte ahora en el escenario donde esa mentira empieza a morir. Este paralelismo no es casual. La historia tiene una lógica propia. Los secretos nacen en un lugar y a ese lugar regresan para ser destruidos. La verdad no ha sido pronunciada, pero el silencio ya no puede sostenerla. Mientras Luisa aprieta el cerco sobre las parteras, en otra parte del valle se está librando un enfrentamiento completamente diferente, sin sutilezas, sin capas de interpretación, con una amenaza directa, formulada sin rodeos. Damaso ha decidido actuar. Hasta ahora Damaso había operado desde la sombra. Su lealtad hacia Mercedes lo había mantenido en una posición de observador activo, alguien que monitorea y calcula, pero que no expone su posición abiertamente. Todo eso termina cuando ve que Enriqueta se está acercando demasiado a la verdad. Enriqueta lleva tiempo haciendo preguntas, demasiadas, sobre Bernardo, sobre la muerte de Domingo, sobre conexiones que nadie quiere ver expuestas. Sus movimientos se han vuelto más frecuentes, más precisos, más peligrosos para quienes tienen algo que esconder. Y Damaso tiene mucho que esconder. El encuentro entre ambos no deja espacio para la ambigüedad. Damaso va directo al punto, sabe de sus preguntas, sabe a dónde se dirigen y le deja claro con una contundencia que no admite interpretación que debe detenerse. La advertencia se transforma rápidamente en algo más oscuro. No es solo una petición, es una amenaza. Las palabras de Damaso llevan el peso implícito de las consecuencias. No dice exactamente qué ocurrirá si Enriqueta continúa, pero el silencio que rodea su advertencia es suficientemente elocuente. Enriqueta lo escucha, lo mide y percibe la gravedad de lo que está frente a ella, pero no retrocede. Esta es la clave del carácter de Enriqueta. Una mujer que lleva tiempo enfrentando la opacidad del valle, sabe que el miedo es una señal, no una orden, y la intensidad de la reacción de Damaso no la aleja de su camino, la confirma en él. Si alguien reacciona con semejante vehemencia ante una simple pregunta, es porque esa pregunta roza algo que merece ser descubierto.
La confrontación no la hace retroceder, la hace más cautelosa, más estratégica, más peligrosa. La figura de Bernardo sigue siendo el eje de toda esta tensión, ausente físicamente, pero omnipresente. Cada vez que alguien menciona su nombre, la temperatura del ambiente sube varios grados, porque Bernardo no era un nombre ordinario, era el nudo que conectaba múltiples secretos, múltiples lealtades, múltiples traiciones. Damaso lo sabe, y sabe que si Enriqueta tira de ese hilo, toda la estructura puede derrumbarse. Pero hay algo más en la actitud de Damaso que simple interés propio. Su protección de Mercedes no es instrumental, es genuina. Este hombre no actúa únicamente para salvarse a sí mismo, actúa porque hay alguien que le importa más que su propia seguridad. Eso lo humaniza, no lo justifica, pero lo hace más complejo que el simple antagonista que podría aparecer en la superficie. El encuentro termina sin resolución definitiva. Enriqueta se aleja. Damaso queda de pie con la sensación de que su advertencia fue escuchada, pero no obedecida. Y tiene razón, porque Enriqueta ya ha tomado la decisión de continuar, solo cambiará la forma de hacerlo. Y en ese cambio de estrategia reside su verdadera fuerza. Pero lo que Enriqueta aún no sabe es que la razón por la que investiga acaba de expandirse de una manera que no había anticipado, porque ese mismo día, antes de su confrontación con Damaso, Enriqueta vio algo que nadie esperaba que viera, algo que ella misma no estaba preparada para ver, al pequeño Evaristo. La escena parece intrascendente en su superficie. El niño es llevado ante ella en circunstancias ordinarias, sin intención de provocar ninguna reacción particular. Pero en el instante en que Enriqueta posa su mirada en el pequeño, algo se detiene dentro de ella. No es un pensamiento racional, es una sensación, un reconocimiento instintivo que surge de un lugar más profundo que la lógica. Observa los rasgos de Evaristo con una atención que va más allá de la simple curiosidad, y lo que ve la desestabiliza. El niño se parece a Braulio, a su propio hijo, a Braulio cuando era pequeño. El parecido no es superficial ni accidental, es de los que se graban, de los que no se pueden ignorar. Y Enriqueta, que conoce cada rasgo del rostro de su hijo desde que era apenas un recién nacido, no puede explicar ese parecido como una simple coincidencia. La conexión que su mente traza en ese momento es silenciosa pero fulminante. Si Evaristo es hijo de Domingo, entonces el secreto del bebé cambiado se conecta directamente con la muerte de su marido. Las tramas que hasta ahora parecían paralelas convergen en un mismo punto. Y ese punto señala a alguien con mucho poder en el valle. Enriqueta entiende que necesita más información y entiende que la persona que más sabe sobre el niño es Luisa. Así que con la misma discreción con que lleva toda su investigación, Enriqueta se prepara para acercarse a ella. No de forma directa ni precipitada, con paciencia, con cautela, porque sabe que hay ojos observando cada uno de sus movimientos, incluidos los de Damaso. Y mientras la investigación de Enriqueta adquiere una dimensión inesperada, y mientras Luisa aprieta a las parteras con sus contradicciones, en la casa grande se desarrolla algo completamente diferente. Porque la vida en el valle no se detiene, ni siquiera cuando los secretos más oscuros amenazan a devorarlo todo. En la cocina de la casa pequeña, Pepa y Francisco han cruzado una línea. El momento fue breve, íntimo, surgió de la cotidianidad, de esa cercanía que se construye sin planificarlo, de gestos acumulados que finalmente se vuelven imposibles de contener. Y en ese instante se produjo algo que ambos sabían que no debía ocurrir aquí. No en este lugar, no en esta posición, no con Amadeo capaz de aparecer en cualquier momento. Y sin embargo, ocurrió. Y Amadeo apareció. La reacción del cocinero mayor es la que define el momento, porque su sorpresa no es la de alguien que descubre algo completamente inesperado, es la de alguien que intuía algo y acaba de verlo confirmado. Francisco reacciona con una mezcla de incomodidad y vergüenza que no puede disimular. Pepa, más contenida, también lleva el impacto en la mirada. Lo que era un momento de conexión se transforma de golpe en exposición. Y en el valle, ser visto es tan peligroso como ser descubierto.
La relación entre Pepa y Francisco no existe en el vacío, existe dentro de una estructura social rigurosa, donde las jerarquías se respetan y donde las emociones tienen poco espacio para manifestarse libremente. Su vínculo, que había evolucionado de forma discreta y natural, enfrenta ahora las consecuencias de haber salido a la luz. Amadeo guarda su reacción final para sí mismo, al menos por ahora, y esa incertidumbre es en sí misma una nueva fuente de tensión. La pregunta no es si Amadeo habló, es cuándo lo hará y a quién. Pero antes de que esa pregunta encuentre respuesta, el Valle tiene una cita con la única celebración de estos capítulos. Un evento que, en medio de tanto oscuro, brilla con una luz extraña. La boda de Matilde y Atanasio. Decir que llegaron hasta aquí fue difícil, es quedarse corto. Esta unión ha sido amenazada, cuestionada, obstruida desde múltiples frentes. José Luis se opuso. Las dinámicas de poder del Valle intentaron aplastarla. Los secretos que rodean a todos los involucrados sumaron su propio peso sobre los novios. Y sin embargo, llegó el día. El ambiente desde primera hora de la mañana está cargado de una energía extraña. No es solo la emoción típica de una boda. Es algo más tenso, más significativo. Como si todos los presentes supieran que esta ceremonia no es solo una unión entre dos personas, sino una declaración. Un acto de resistencia. Cuando Matilde no aparece de inmediato, el silencio se convierte en un ser vivo. Las miradas se cruzan. Los segundos se alargan. La posibilidad de que algo haya salido mal comienza a tomar forma en la mente de los presentes. Y entonces ella aparece, y algo en el ambiente cambia. No completamente. No de forma naive. Pero sí de forma perceptible. Matilde no llega como una novia ordinaria. Llega como alguien que ha tenido que pelear por el derecho a estar ahí. Y eso se nota en cada paso que da. En la forma en que sostiene la mirada. En la manera en que sus manos no tiemblan, aunque todo lo demás tiemble a su alrededor. Atanasio la recibe con una firmeza que habla de alguien que ya tomó su decisión hace tiempo y no tiene ninguna intención de revocarla. La ceremonia se celebra. Las palabras se pronuncian. Los gestos se cumplen. Pero nadie en esa sala olvida que fuera de ella, el plan contra Victoria sigue avanzando. Que Damaso sigue vigilando. Que las parteras siguen guardando su secreto. Que Enriqueta sigue conectando puntos. La boda de Matilde y Atanasio no detiene el tiempo del Valle. Solo lo ilumina, brevemente, antes de que la oscuridad vuelva a imponerse. Y la oscuridad no tarda. Porque mientras los novios se convierten en marido y mujer, en la casa grande don Hernando y José Luis están sentados frente a frente. Y la conversación que mantienen no tiene nada de festiva. Don Hernando lleva semanas trabajando a José Luis. No de forma brusca. No con imposiciones directas. Con esa habilidad suya para identificar la grieta exacta en cada persona y aplicar la presión justa en el momento preciso. José Luis tiene orgullo herido. Tiene la sensación de haber perdido el control de su propio territorio. Tiene la frustración acumulada de quien ha visto su autoridad cuestionada una y otra vez. Y don Hernando sabe exactamente cómo convertir esa frustración en combustible para sus propios planes. La idea que ha ido sembrando es monstruosa en su simplicidad. Victoria debe desaparecer. No metafóricamente. No a través del destierro o la humillación. Desaparecer. Y José Luis, que en los primeros momentos rechazó la idea con una vehemencia que parecía absoluta, ya no la rechaza con la misma fuerza. Porque don Hernando es paciente. Y porque ha elegido sus palabras con la precisión de quien sabe que no puede fallar. No presenta el asesinato como un crimen. Lo presenta como una solución. No como un impulso. Como una medida necesaria para restaurar el orden del Valle. Para proteger lo que se ha construido. Para eliminar la amenaza que Victoria representa para el equilibrio de todo. Y José Luis, escucha. Su resistencia no desaparece de golpe. Pero se debilita. La línea que separa el pensamiento de la consideración se vuelve más difusa con cada intercambio. Hoy en este punto crítico de la narrativa, don Hernando introduce un giro que complica aún más el panorama. Dice algo que José Luis no había anticipado: ninguno de los dos puede hacer el trabajo. No son asesinos. Y actuar directamente los expondría a consecuencias que ninguno puede permitirse. Necesitan a alguien más. Alguien que tenga motivos propios. Alguien que pueda actuar sin que los hilos conduzcan directamente a ellos. Este planteamiento transforma el plan de una idea oscura en una estructura operativa. Ya no se habla de si Victoria debe desaparecer. Se habla de cómo lograrlo sin que nadie pueda señalarlos. La figura de Damaso comienza a flotar en el ambiente, aunque su nombre no se pronuncia abiertamente todavía. Pero su posición en el entramado del Valle, su relación con Mercedes, sus propios secretos lo colocan en una posición particularmente vulnerable. Alguien con tanto que perder puede ser alguien con mucho que ofrecer.
José Luis, que hace semanas habría salido de esa conversación con indignación, ahora sale con algo completamente diferente. Sale pensando. Y en el Valle de los Secretos, cuando los hombres poderosos empiezan a pensar en silencio, es cuando los demás deben empezar a temer. La red se estrecha, las piezas se mueven, y cada personaje, sin saberlo del todo, está siendo colocado en posición para el enfrentamiento final. Y aquí, justo aquí, es donde la historia deja de ser un conjunto de tramas paralelas para convertirse en algo mucho más peligroso. Una trampa. ¿Pero quién está atrapando a quién?